me voy con mi entrevista. Tenemos al doctor Fernando González en la plataforma y voy a ponerlo en pantalla de inmediato para iniciar con la información. Me pide producción, Tocayo, que si puedas cuadrar un poquito la cámara hacia abajo. Perfecto, ahí estamos. Ahí estamos. Te pongo en pantalla entonces. ¿Estamos bien? Bien. Fernando González entonces está con nosotros. A ver, equivoqué. Ahí estamos. Fernando González entonces está con nosotros para conversar sobre el rosario de demandas de inconstitucionalidad que le está llegando a las leyes empujadas desde Carondelet y cómo están concebidos estos pedidos, cómo debería actuar la Corte Constitucional, y la preocupación principal por la que hemos cuadrado esta entrevista es cuál es el estatus de estabilidad laboral hoy del empleado público. ¿Cuántos empleados públicos se verían afectados por esta reforma? Estimado tocayo Fernando González, gracias por estar en la contra. Hola, mi estimado Fernando, gracias por la invitación. Un saludo a la contra, a todos los que nos escuchan. Bueno, tema que ha generado narrativa, debate, desinformación, es la famosa ley orgánica de integridad pública, ¿no? Para hablar de esta ley necesitamos aquí un foro de abogados, porque como tú sabes, mi querido Fernando, tiene reformas penales, tributarias, temas bancarios, de compras públicas, pero la materia que es, digamos, de mi especialidad es el tema laboral. A ver, yo creo que lo primero que hay que aclarar y que ha generado mucho debate, incluso mucha duda, es que estas reformas aplican exclusivamente a los servidores públicos, ¿no? Esto yo creo que es muy, muy importante. Y dentro de los servidores públicos, principalmente a los que trabajan en las instituciones del Estado, excluyendo las empresas públicas. Considera, Fernando, que dentro de las instituciones del Estado en el Ecuador hay la modalidad empresa pública es fuerte, ¿no? Y la administración pública que se ejerce bajo la modalidad de empresa pública suelen ser las más representativas, llámese Petroecuador, CNEL, CELEC, la ANT, son empresas públicas. A ellos no les aplica. Entonces, primer matiz, esto aplica solo a las instituciones del Estado y solo a las que no les aplica la LOCEP, no les aplica la LOE, perdón, de empresas públicas. No. Segundo tema, perdón. No, sí, continúa, Fernando, no. Discúlpame, pero más bien luego te pregunto cómo la Corte Constitucional debería tomar estas precisiones que empiezan a hacerle varios grupos de abogados, pero es correcta la precisión. ¿Qué porcentaje se tiene una idea, una noción del porcentaje de empleados públicos fuera de empresas públicas? Es decir, pues, quitando los de LOEP, ¿cuántos se verían tocados por esta reforma? Claro, para que tengas una idea, y las personas que nos escuchan, la LOCEP aplica a la administración pública que viene de la presidencia, ¿no? Llámese ministerios, subsecretarías, Ministerio de Educación, de Salud, pero obviamente también municipios, prefecturas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los funcionarios del Servicio de Rentas Internas, profesores, médicos, a todos ellos les aplica. Quienes no entran en esto son los que trabajan en una EP, en una empresa pública. Primer dato. Segundo, a ver, yo creo que uno de los ejes transversales de esta reforma es el tema de la evaluación. Tema que ha hecho un montón de bulla, pero yo creo que es algo que ya había, ¿no? Más bien yo creo que es la intención de la administración pública actual de ejecutar lo que ya había. Y para poder ejecutarlo le está poniendo algunos matices. Por ejemplo, antes la evaluación era anual, ahora va a ser semestral. Para ejercer algunos derechos que tienen los servidores públicos, por ejemplo, la comisión de servicios, va a ser necesario tener una buena evaluación. Entonces, yo creo que a la final del día, visto así súper en abstracto, estas reformas al respecto de la evaluación son positivas, pero vistas en abstracto. El problema radica, Fernando, y las personas que nos escuchan, es cómo se las va a aplicar. Ese es el problema, porque sí, la idea, insisto, en abstracto, es decir, a ver, señores servidores públicos, la administración pública ecuatoriana buena fama no ha tenido.
es una queja generalizada de los ciudadanos de que nos vamos a una institución pública y nos dicen venga mañana, el memo, no hay sistema. A los que no vivimos en Quito, esto hay que mandar a Quito, Quito no resuelve Quito. Entonces, para quienes este insabor que tenemos los ciudadanos podría resultar positivo, ¿no? Porque va a ser evaluado y el que hace su trabajo no va a pasar nada. Pero yo creo que el problema es cómo las distintas instituciones, cómo las diferentes administraciones, los distintos alcaldes, los distintos prefectos van a aplicar esta norma. Lo negativo sería que esta herramienta que se busca en un sentido positivo sea utilizado para una cacería de brujas y que sea utilizado para que los que no son de mi gallada, los que no son de mi grupo, los que no me apoyaron en la campaña, salgan de la administración. Ese es realmente el problema. Yo creo que esto, como herramienta jurídica, no es un problema. El problema es cómo va a ser utilizada. ¿Y cómo va a ser tomada también esta normativa por la Corte Constitucional? Es decir, ya empiezan a salir ahora Unidad Popular también, ya hacía ya una convocatoria con la presentación de su demanda de inconstitucionalidad. Y la pregunta acá es, ¿cómo sientes que la Corte Constitucional en este momento político, al final uno se pasa la vida diciendo que los jueces no deben obedecer a los tiempos políticos, pero sin duda que son entes de la política, regulan eventos de la política al final desde el derecho, entonces el cronómetro de la política está siempre presente. ¿Se podrían suspender los efectos de manera previa mientras se estudia el fondo? ¿Se podrían además declarar inconstitucionalidades de forma? ¿Cómo la Corte debería proceder frente a este pedido? Y en el caso concreto que me mencionabas, Tocayo, que tiene que ver con normas que ya existían y que esta reforma de alguna manera, y tal vez impulsada por la necesidad política de mostrar esa voluntad política, valga la redundancia, termina por incorporarse como reformas de forma un tanto reiterativa, ¿no? Y por tanto inútil. Todo lo que hacía falta era voluntad política para la aplicación de la norma. ¿Tiene algún tipo de efecto en el análisis de constitucionalidad? Esto de suplantar una norma por la misma norma solamente para decir que yo estoy suplantando la norma, básicamente. A ver, el tema de la evaluación, como te decía, siempre ha habido en las leyes de la administración pública. Ahora, se le está dando una suerte de viabilidad, por llamarlo así. Te doy un ejemplo. Algo que ya no se debate. Por ejemplo, estas reformas crean un nuevo tipo de falta que se llama, y te voy a dar lectura para que las personas que nos escuchen y los servidores, que a lo mejor son los más interesados en esto, se llama procedimiento sumario por deficiencia laboral grave. ¿Qué es la deficiencia laboral grave? Dice, deficiencia laboral grave es el incumplimiento sustancial y reiterado de las obligaciones laborales objetivas. Aquí hay un matiz importante. Las evaluaciones, yo creo que sí tienen un grado de objetividad, es decir, tienen, ¿cuáles son sus funciones? A ver, en el manual de funciones tiene A, B, C, D de funciones. Cumple, no cumple, algo de objetividad, algo, a pesar de que también tiene una carga subjetiva. Pero esta nueva forma de evaluar, fíjate, insisto, el incumplimiento sustancial y reiterado de las obligaciones laborales objetivas. El que no cumple, y esto va a ser evaluado por el jefe inmediato. Es decir, el jefe inmediato de Fernando Ampuero viene y dice, considero que Fernando Ampuero no está cumpliendo con sus obligaciones sustanciales. Y esto es directo causa de sumario administrativo. Y aquí hay otro tema, mi estimado Fernando, que creo que también no ha entrado al debate y creo que es súper importante. Hasta antes de las reformas, quien conocía y resolvía el sumario administrativo es el Ministerio de Trabajo. Contextualizo, el sumario administrativo, por decirlo de alguna manera, es un pequeño juicio, solo por llamarlo así, en donde se conoce la falta de un servidor, él ejerce su derecho a la defensa, se presentan pruebas, como un pequeño juicio, sin que lo sea, pero era un trámite que lo conocía y resolvía el Ministerio de Trabajo. Digamos que en este contexto el Ministerio de Trabajo, siendo una cartera más del Ministerio del Ejecutivo, se volvía en un tercero independiente.
Si un médico del Ministerio de Salud cometió una falta y el Ministerio de Salud del hospital quería sacarle, tenía que ir al Ministerio de Trabajo, probarlo y el Ministerio era quien resolvía si le destituía. Ahora, quien va a conocer y resolver el sumario administrativo es el jefe de talento humano de la propia institución. Es decir, pongamos en contexto. De nuevo, Fernando Ampuero trabaja en un municipio, su jefe inmediato considera que él ha incumplido sustancial y reiteradamente sus obligaciones, hace un informe en el que dice que no ha cometido esta falta, va donde el jefe de talento humano, director de talento humano, como suelen llamarse las municipalidades, y le dice, señor Ampuero, destituido. Sin mayor definición sobre cuáles son las causales que implica esta deliberada falta en el cumplimiento de las obligaciones laborales. Es decir, únicamente queda a discreción del jefe inmediato superior. O sea, por eso leí 2 veces, el incumplimiento sustancial y reiterado de las obligaciones laborales objetivas. Claro, esto tiene un alto grado de subjetividad, porque ¿qué es el incumplimiento sustancial y reiterado de las obligaciones laborales objetivas? Las evaluaciones siguen un procedimiento. Normalmente hay unos formularios, califiquemos el tiempo que despachó, cuántos kipuks despachó, por ser un poco didáctico. Pero en cambio, a mí sí me queda sonando un poco, Fernando, esto del incumplimiento sustancial y reiterado de las obligaciones laborales. A ver, como todo en la vida podemos verlo desde un punto de vista optimista o pesimista, ¿no? Si somos optimistas, decimos, bueno, al funcionario al cual no cumpla con sus obligaciones, el jefe inmediato remite un informe al jefe de talento humano, sumario administrativo, y en 30 días esa persona está destituida. Pero si le vemos desde un punto, a lo mejor el legislador, seamos optimistas, y a lo mejor el legislador tuvo buenas intenciones. Pero el problema es cómo va a ser aplicado por el jefe de talento humano del municipio, de algún cantón, de cualquier ciudad del país. Me queda sonando. Y ahí viene otro problema, Fernando. Una vez destituido, la Corte Constitucional ha limitado muchísimo qué puede ventilarse por temas de acción de protección. Es decir, por la mala fama que la acción de protección ha tomado en los últimos años, por el abuso en el cual se incurrió en esta institución jurídica, que en principio es positiva. Fíjate que la acción de protección tiene como fin que un juez ampare directamente los derechos del ciudadano frente al Estado, ¿no? Esa es la idea de la acción de protección, pero se la abusó tanto. Vía acción de protección se ha ordenado el pago de millones de indemnizaciones, y solo en tema laboral, sin perjuicio de otros temas, que la Corte Constitucional ha ido reduciendo, y hay una famosa sentencia de quienes ejercemos en el ámbito laboral, que es la sentencia 2006 de la Corte Constitucional, que para resumir a los que nos escuchan dice, oiga, vía acción de protección en temas laborales, solo cuando haya temas de discriminación, mujeres embarazadas, temas de enfermedades catastróficas, es decir, este grupo de personas, volviendo al tema del sumario, podrán activar una acción de protección y digamos que si ha habido algún despropósito, alguna irregularidad, 30, 40 días, subsanado el tema y el juez, quien es el llamado dentro de las sociedades democráticas a controlar estos abusos, le dice regrese. Pero la gran mayoría de personas, Fernando, los que no estén en estos casos de discriminación, grupos vulnerables, van a tener que irse a la justicia ordinaria. Un juicio contencioso administrativo que es una vida entera. Va a depender en qué ciudad, pero por ejemplo, si es un cantón o el ciudadano vive en las ciudades grandes, llámese Quito, Guayaquil, Cuenca, un juicio contencioso administrativo puede demorar 5 años, suave. Es decir, si un alcalde le destituye, partiendo de la lógica pesimista que decíamos arbitrariamente, cuando el juez le ordene que regrese, ese alcalde ya se habrá ido, ¿no? Entonces, ese es el problema. Yo le veo que aquí el legislador le dio a la administración pública unas herramientas poderosas contra los servidores y a ver cómo se ocupa. Ahí, ojalá, o sea, yo creo que hay que estar vigilantes, ¿no? El rol de la Corte Constitucional que tú me decías es, bueno, aquí a la Corte le va a tocar ver si toma la decisión si juega o no juega la política, ¿no? Porque como... Sí, sigue, por favor.
Claro, pero por ejemplo, acabas de marcar el tema de las garantías jurisdiccionales y cómo, claro, en la manipulación, en algunos casos grotescas que hemos visto de ciertas garantías jurisdiccionales, al final se ha buscado reducir el acceso y quien queda en el medio entre el que manipulaba las garantías jurisdiccionales y la corte que las restringe es este ciudadano que tiene la necesidad de recurrir a ellas en determinadas circunstancias. ¿Cuál es el estado de salud de las garantías jurisdiccionales hoy por hoy, al margen de la política y en este estado, digamos, en el que están tan mal vistas o que políticamente, desde el discurso político, tan magulladas, si se puede, tan manipuladas, estimado Tocayo? Solemos decir, lamentablemente, a veces pagan justos por pecadores, ¿no? Claro, el problema es que las acciones de protección en principio es una herramienta jurídica válida que sirve para proteger al ciudadano de la arbitrariedad del administrador público de turno. Es que fíjate, Fernando, de las personas que nos escuchan, todo esto del habeas corpus, la acción de protección, no es que nos inventamos los ecuatorianos, ¿no? Esto es un tema que viene de siglos y justamente el habeas corpus, por ejemplo, sirve para evitar la arbitrariedad y que me priven de la libertad. El rey que venía abusivo y me quitaba las propiedades, que me quitaba la libertad y me enjuiciaba y sin juicio me ponía en una mazmorra. Oiga, las leyes están, estas instituciones jurídicas están principalmente para proteger justamente de la arbitrariedad del monarca de turno, por llamarlo así, en épocas anteriores. Pero hoy por hoy se han abusado tanto, pero por un porcentaje de la población mínima, de un número insignificante de privilegiados, que ahora acción de protección es mala palabra, ¿no? Cuando alguien dice, voy a poner una acción de protección, pucha, eso es sinónimo de mala palabra, de pillería, de ratería. Cuando la lógica de estas herramientas era justamente para proteger al ciudadano de pie que recibe una destitución arbitraria del arbitrario de turno. Pero claro, contestando tu pregunta y utilizando tus mismos términos, yo creo que el estado de salud de las garantías jurisdiccionales están al borde están agonizando. O sea, están agonizando porque fíjate que en la narrativa un ciudadano que no tenga mucha formación jurídica, que a lo mejor tiene otra profesión, oye acción de protección y le va a sonar a cosa corrupta. Habeas corpus, uy, eso es algo con lo cual sacan a los delincuentes. Y en principio no tendría que ser así. Lo que pasa es que es lo mismo lo que estamos hablando con estas reformas. Las instituciones jurídicas están ahí, en abstracto, son positivas. El problema es qué uso le va a dar el administrador de turno. Y Tocayo, y hay una intención política en esto, es decir, que el ciudadano pierda noción de dónde está su primera línea de defensa frente a abusos contra sus derechos. Ya esta cuestión de las garantías jurisdiccionales, del habeas corpus, de la acción de protección, es una cuestión allá de vivos, de sabidos, a la que yo como ciudadano le genero desde el concepto cierto rechazo y al final termino por alterar mi percepción de las que son mis propios derechos, mis propios recursos como ciudadano. Esa, mi primera línea de defensa. Claro, bueno, yo creo que es un tema que hemos ido todos los actores de la sociedad, ¿no? Políticos, abogados, jueces, yo creo que es una mezcla de todo. Yo creo que todos hemos colaborado un poco para ir pervertiendo e inutilizando todas estas instituciones. Porque fíjate, Fernando, vamos a la calle y veamos si el ciudadano que tiene un problema, que no sé, que le invaden su terreno, que no va a la audiencia, su abogado no llega y que realmente necesita de la administración de justicia, a ver si todas estas herramientas le llegan, ¿no? En la práctica, Fernando, hay un principio que se llama la Constitución que dice la justicia es gratuita, ¿no? Finalmente eso es una falacia, ¿no? Porque la justicia no es ni gratuita, es cara y bien cara. No hablando de tener que pagar, sino el servicio judicial, peritos, documentos, citaciones, todo eso es caro. O sea, la administración de justicia, acceder a la justicia no es algo barato. Y esa es otra distorsión también del sistema. Y justamente en el sistema y en su relación con el ciudadano es donde yo marco esta preocupación, Tocayo, porque al final, por ejemplo, y este es uno de los temas también que nos convoca esta charla,
¿Cuánto se ha hablado? Incluso desde colegas nuestros, abogados, expertos en derecho laboral y constitucional, sobre el tema de la edad de jubilación. ¿Cómo está con estos proyectos de ley establecido el tema? Porque leo a algunos colegas que dicen, ¿sabes qué? Esto no altera la edad de jubilación. Leo otros escandalizados por el propósito que persigue esta reforma. ¿Nos puedes aclarar un poco cómo se está marcando esta noción y por qué hay toda esta confusión alrededor de la discusión pública del tema? Ya, a ver. Primera cosa que todos los que nos escuchan tienen que tener claro. Aquí no están hablando de la jubilación patronal, que es otro tema que también genera mucho debate, pero no estamos hablando de la jubilación que paga el empleador al trabajador. Uno. Dos. De lo que se quiere hablar es de la jubilación que da el IES a sus jubilados. El IES para jubilar a una persona le pide requisitos de edad y de aportes. Por regla general, para jubilarse se necesita 60 años de edad, 30 años de aportes. Esa digamos que es una regla general. 60 años de edad, 30 años de aportes. En realidad, Fernando, estas reformas no están cambiando las reglas para la jubilación. Pero en la práctica sí, y quiero ilustrarles a las personas con un ejemplo. El día de ayer una señora me hizo una consulta sobre el siguiente tema. Ella trabaja en una institución pública aquí en la ciudad de Cuenca. La señora tiene 32 años de aportes al IES y cumple 60 años de edad en septiembre. Esta señora estaba contando con sus deditos de la mano los días para jubilarse. Dice, tengo 59 años, en septiembre cumplo 60. Tengo 32 años de aportes, me faltan meses para retirar. Pero esta señora, cuando cumpla los 60 años, la institución pública, ¿qué le va a decir? Vea, señora, como hubo una reforma a la ley, usted puede jubilarse si quiere. Vaya al IES y el IES que le dé su jubilación. Pero yo ya no le puedo pagar el bono de retiro. El bono de retiro, para yo pagarle, usted tiene que cumplir 65 años. Entonces esta señora va a tener que tomar una decisión. La primera, cumplo 60, presento mi renuncia y me voy con mi jubilación de por vida que me va a dar la seguridad social. O espero 5 años más para retirarme de la institución con mi bono, que es una plata considerable, ¿no? Es 5 salarios básicos por cada año a partir del sexto. Vuelvo. Tengo que esperar 60, hasta yo cumplir 65 años para salir con el bono y con mi pensión. Entonces, aquello de que subieron la edad de jubilación, no. Pero fíjate, en la práctica sí, a este grupo reducido de personas. Porque, por ejemplo, esta señora me dijo, oiga, mi pensión jubilar calculada es de $600. Porque en la administración pública los sueldos son mejores que en el sector privado. Esta señora me parece que ganaba como 1,200. Gana $1,000, su pensión es de 600. Dice, oiga, yo con 600 no me alcanza, tengo un nieto que está a mi cargo, por lo tanto, no me queda más que quedarme 5 años más, porque yo ya contaba con esos $53,000 para ponerme un emprendimiento, comprarme un terrenito. Entonces, nada, toca. Entonces, claro, fíjate, Fernando, no se aumentó la edad de jubilación, pero muchas personas van a quedarse aportando 5 años más. Claro, claro. Y esto conforme al derecho constitucional de la gente a jubilarse, ¿tiene alguna... es decir, ¿es esto legal si es que lo vemos con una óptica meramente y estrictamente jurídica? A ver, Fernando, yo te voy a decir aquí algo. Yo me dedico, a más de ejercer la producción, me dedico mucho a la academia. Aquí hay que diferenciar lo que nos gusta y lo que necesitamos como sociedad. Y voy a decirte por qué. La edad de 60 años para jubilarse está vigente desde 1938, es decir, ya mismo cumple 100 años. Cuando la sociedad creyó que lo adecuado para jubilarse era 60 años, la expectativa de vida era 60 años. Es decir, en su momento se puso esa edad pensando que que las personas prácticamente trabajen hasta el final de sus días.
Hoy por hoy, a diferencia de lo que hay una creencia popular de que antes se vivía más, ¿no? No sé, pero es usual en las reuniones, así, sobre todo así con abuelitos, se dicen, no, antes se vivía más porque antes se comía sano y vivíamos menos estresados, no había redes sociales, lo cual podría ser que antes se vivía más feliz, eso no puedo discutir, pero las personas cada vez vivimos más, los seres humanos en el planeta, como especie biológica viva, vivimos más. Fíjate, Fernando, que la mujer ecuatoriana para el año 2025 tiene una expectativa de vida de 80 años. Eso lo va analizando el INEC. Para el 2025 la mujer ecuatoriana vive 80 años. Entonces, si la edad de jubilarse seguimos manteniendo la de 60, que era la que estuvo vigente hace 100 años, no va a haber seguridad social que aguante. Entonces, Fernando, a pesar de que es un tema delicado, que a nadie le gusta, y como individuos tampoco es bonito, a mí tampoco me gusta que mi tía, que ya quería jubilarse, le hagan trabajar 10 años más, pero como sociedad es algo absolutamente necesario. Y esto no es un problema que tenemos solo los latinoamericanos y los ecuatorianos en particular, es un problema mundial. Recordarás, Fernando, el problema enorme que tuvieron los franceses cuando Macron quiso subir, creo que 2 o 3 años la jubilación, la edad para jubilarse. Los parisinos casi le incendian. A nadie le gusta que le toquen la jubilación. Me parece que hace poco logró subir 2 años. Y hay otro problema enorme, la baja de los índices de natalidad. Es común ahora, y las personas que nos escuchan a lo mejor coinciden conmigo, que si preguntamos a una persona de menor de 30 años si va a tener hijos, dice, oiga, no. Uno dice, oiga, yo tal vez un hito. Y si le preguntamos a uno de 20, 21, su plan de vida ya no están los hijos. Problema que los europeos ya tienen una población súper envejecida y a los latinoamericanos nos va a ir llegando. Entonces, la seguridad social es una bomba de tiempo. Ahora, dicho eso, Tocayo, discúlpame la interrupción, pero es que me surge inmediatamente a partir de la comparación que hacemos, ¿no? Con lo que sucedía en Francia. A ver, Francia yo entiendo que tiene una tasa bastante más alta de las nuestras de ingreso al mercado laboral tan pronto como dejas tus estudios o estás ya en edad económicamente activa. Y me pregunto también si la concentración de este lado del mundo y con nuestras condiciones no debería estar en aumentar la base de aportantes mucho más que tener la vista puesta en la jubilación, dado que nuestra base de aportantes es muy distinta a los ejemplos de otros lados del mundo y es bastante deficitaria si se puede, si la observamos a ojos vistas. Sin duda, Fernando, los problemas de la seguridad social es un abanico de problemas. Entre ellos es la edad, pero tenemos claro en los altos índices de informalidad en el empleo. Te digo una cosa, nosotros culturalmente, las personas no aspiran ni esperan llevar su vejez con la pensión de la seguridad social. Es decir, una persona promedio no aspira a que su vejez sea cubierta por las prestaciones de la seguridad social. Aquí, por ejemplo, la persona dice, oiga, aquí es muy común decir, este terrenito es para mi vejez. Esta casita es del arriendito para mi vejez. O sea, las personas, los latinoamericanos y los ecuatorianos en particular, tenemos que tener en el radar permanentemente cómo vamos a sostener nuestra vejez, porque no esperamos vivir de la seguridad social. Entonces, eso nos lleva a otro problema, que es muy común en el mercado laboral, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, y oigan, no me afile. No, a mí no me afile. ¿Para qué? Entonces, claro. O afílieme con el mínimo. O afílieme con el básico. Entonces, el tema de la edad es uno de los problemas de la seguridad social. El tema del número de personas que aportan es otro problema de la seguridad social. Y la seguridad social tiene otros. La seguridad social, estimado Fernando, ha ido dando prestaciones no financiadas. Por ejemplo, a los hijos de los afiliados. Un día, claro, suena bonito, voy a dar cobertura a los hijos de los afiliados hasta los 18 años. Perfecto, qué bien. Pero ¿y de dónde está financiando eso? O sea, y el billete, porque los hospitales no se pagan solos. Problemas de corrupción, un IES extremadamente burocrático. O sea, el tema de la edad que salió
por motivo de las reformas, es uno de los grandes problemas que tiene la seguridad social, pero ni de lejos el único. Claro, ahora, ciertamente que tiene un costo político esto, Fernando. Vemos que el señor Peña, presidente del directorio del IES, cada vez que se le ponía un micrófono al frente, hablaba justamente de la edad de jubilación, al final tenía que salir a retractarse. ¿Cómo se puede analizar ya desde lo técnico y desde lo jurídico esto para encontrar una fórmula en que tu tía, que ya tiene la necesidad porque ha soñado toda la vida que a los 60 años y 30 aportaciones ella se quiere ir a vivir frente al mar, con todo el derecho del mundo, habiendo dejado una vida de trabajo en la ciudad, no se vea afectada? ¿Cómo se determina el punto en que tú dices, ok, hasta aquí todos los que entraron con esta aspiración no deberían verse afectados y todos los que ingresen luego de esta reforma, podrían entrar en un régimen distinto? ¿Hay esa posibilidad, Fernando? Claro, una de las opciones que se ha barajado es ir aumentando paulatinamente la edad, ¿no? Por ejemplo, es poco a poco para que el impacto no sea alto en la sociedad. Por ejemplo, otra de las opciones que se dio es que los décimos sean también materia grabada para la seguridad social. Pero eso a mí personalmente me parece un despropósito, porque es cargar nuevamente en los empleadores y los trabajadores esa carga, ¿no? Porque las personas en el Ecuador, el trabajador promedio bajo dependencia recibe 14 ingresos, 12 sueldos, 13º, 14º. El 13º y 14º no están grabados, pero decirme, no, ahora de los $500 que usted recibe de décimo, 100 para el seguro. Del 14º, que es el bono escolar pensado para el inicio de clases, no, para el seguro. Y claro, y no es que el IES quiere mejorar sus servicios, quiere patada de ahogado, ¿no? Quiere seguir subsistiendo y ver si es que alarga su existencia, pero aquello a mí me parecen pañitos de agua tibia, ¿no? Pañitos. La seguridad social, si quiere prolongar su existencia como un sistema de prestaciones, tendrá que tomar medidas drásticas, entre ellas la edad, mejorar su imagen, que a las personas les resulte atractivo. Entonces, claro, como te digo, hoy por hoy, como tú también decías, la persona dice, no, a mí no me afili. No, a mí no me afili. O sea, eso debe cambiarse, ¿no? Es un tema incluso cultural. Incluso acarrea responsabilidades penales, entonces no es que no me afilie y nada más. Sí, Fernando, mira, al final existe un escenario donde, de nuevo, las oportunidades para los jóvenes son exiguas, en el que el sistema de seguridad social no presta los servicios de calidad que uno podría esperar, y cada vez, quiero decir, uno no hace su vida de trabajo con la certeza de que efectivamente se va a jubilar, esa expectativa de la que hablábamos hace un momento. En determinado momento podría esto verse alterado. En varias ocasiones en el país se ha puesto sobre la mesa la discusión de poner a competir al IES con la seguridad, con un sistema de seguridad social privada. Esto llegó incluso a ser consulta popular, negado por el pueblo ecuatoriano, pero al final es momento para volver a planteárnoslo, para poder llevar a la mesa de discusión la apertura del mercado de la seguridad social hoy por hoy. Chuta, a mí personalmente me parece un tema peligroso eso, ¿no? O sea, yo creería que A mí a priori no me gusta tampoco, pero nuevamente es un tema que se está discutiendo y que cada cierto tiempo regresa a los titulares y a la opinión pública. Claro, o sea, yo personalmente, y viendo los ejemplos en otros países, como por ejemplo los chilenos, yo creería que lo que necesitamos es reforzar el sistema de seguridad social, lo cual es algo que conversando entre los dos podría sonar fácil. Reforcemos la seguridad social. Esto es un cambio estructural de la sociedad, ¿no? Es decir, mejorar los índices de empleo es el fin, porque el camino para llegar a eso es un camino de unas variables enormes. Por ejemplo, seguridad jurídica. La seguridad jurídica es la confianza que tenemos las personas en invertir. Y te voy a dar un ejemplo sencillo. En Ecuador
asociarse con un desconocido para empezar un negocio es tarea casi imposible. Tú habrás visto que las personas que tienen grupos económicos, que han formado un patrimonio importante, son grupos económicos que les une los lazos familiares. Incluso en nuestro medio, los grupos económicos son conocidos por su apellido. El grupo económico tal, el grupo económico tal. ¿Por qué? Porque asociarse entre desconocidos para empezar un gran emprendimiento es cosa complicada. Casi no existe. Tú ves en los países desarrollados, tú ves anuncios en la prensa que dice, invierta $20,000 en un negocio inmobiliario con esta tasa, y la gente va y confía, porque si dice, si me roban, le cae la justicia y estos no se les va a ocurrir. En cambio, tú ves eso aquí, dice, no, pirámide. Híjole, esto huele a poder, no, pirámide, no, 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 no. Entonces, tendríamos que empezar, y la seguridad jurídica es eso, Fernando, confiar. Un extranjero que viene y dice, voy a ponerme un negocio en el Ecuador, voy a ponerme a cultivar cacao en Loja, en esa zona subtropical que tiene Loja. Sí, oiga, pero ¿y cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las normas laborales? ¿Cuáles son las normas tributarias? ¿Cómo va a haber luz todo el año o no? Entonces, ¿cómo? O sea, si tú y yo fuéramos extranjeros y nos vienen y dicen, póngale $1,000,000 para sembrar cacao en Loja, poniendo las manos en el corazón, a lo mejor dudamos en hacerlo, ¿no? Dice, oiga, ¿qué seguridad tengo que mañana me cambien las reglas y me digan no? O me pongan aranceles, o me quiten aranceles, N cosas. La seguridad jurídica está venida a menos, ¿no? Pero es importante, es venida a menos porque por las necesidades más urgentes, no sé, delincuencia, salud, sin duda. Pero la seguridad jurídica sería el camino para poder acceder con facilidad a las otras. Y hablando justamente de seguridad jurídica, Fernando, ¿cuánto afecta esto el mercado de inversiones? Porque estamos hablando, ahora marcabas una realidad que yo no sé si tenemos muy evidenciada en el día a día, y es que al inversionista promedio, invertir en Ecuador, invertir en el mercado bursátil ecuatoriano, termina por en una capitalización, en un juego de acciones, qué sé yo, termina por resultarle casi una inversión con Don Nasa o con el notario Cabrera. Y esto ciertamente lo que hace es restringir la capacidad de capturar inversiones nuevas. ¿Cómo se podría fortalecer ese mercado? ¿No? Existen empresas, si bien tú has dicho, los grupos, los grandes grupos empresariales, uno los conoce generalmente por el apellido de las familias que los lideran. Por otro lado, sí hay empresas que nacen como empresas familiares, pero han abierto sus capitales y mal no les ha ido. Por ejemplo, hay una empresa de electrodomésticos muy grande que ha sacado procesos de capitalización tremendamente exitosos. ¿Qué determina que algo ofrezca confianza en un mercado para inversiones y en general otras cosas no? A ver, claro, sin duda en el país hay grupos económicos que se han abierto a las inversiones, pero son muy, muy excepcionales. Yo creo que ni los dedos de la mano nos sobran para contar, ¿no? Pero no es algo que la persona promedio pueda hacerlo. Es decir, no es algo que está en nuestro radar. Sin embargo, como los lazos familiares sí nos unen, por eso es que los grupos familiares han prosperado, porque tienen esa confianza. La desconfianza al sistema lo fortalece la confianza del sistema. Pero fíjate, Fernando, yo creo que todo parte por... Nosotros ya no necesitamos leyes, a veces yo creo que nos desgastamos con leyes, porque si fuera cuestión de leyes, o sea, Suiza se queda corta, ¿no? O sea, aquí es un tema de personas. Alguna vez alguien me contaba, no es una anécdota, digamos, es un simbolismo, que los chinos se mandaron en la muralla y los enemigos le entraron por la puerta porque se olvidaron de las personas. O sea, es lo mismo, nosotros con leyes estamos haciendo nuestra muralla, pero nos estamos olvidando de las personas. Lo que nosotros necesitamos es fortalecer la administración de justicia, fortalecer las instituciones que den un servicio ágil. Empezar un emprendimiento, mi querido Fernando, en el Ecuador es tarea, no, o sea, es una cosa impensada. O sea, ir a los permisos sanitarios, o sea, ya es impensado, ¿no?
el sector de la construcción, pero tiene tantos controles, tanta burocracia. Yo en primera mano he visto personas cercanas de mi entorno que no son constructores, ni tienen un arquitecto, un joven arquitecto de 25 o 30 años que consigue dinero y quiere construir una pequeña urbanización. Imposible. O sea, imposible. La burocracia le come. La UAFE, el banco, la intendencia de compañías, que el comisario, que el de control, o sea, la burocracia es tan pesada. Compra un terreno, va al municipio, cualquier municipio, que el error de cabida, que la licencia, que le falta esto, que le falta el otro. Y el problema es que hay que cumplir. El problema es que un trámite le puede durar un año. Y una persona que tiene un capital, yo qué sé, para comprar un terreno y lotizar, volviendo al tema de los arquitectos, si un año no ha construido, se acabó nomás el negocio, ¿no? Entonces, claro, todo eso estamos dando un ejemplo y podríamos dar 1000 en todas las actividades. Dicho eso, Tocayo, para ir concluyendo y cerrando el círculo, quiero preguntarte, a ver, entonces estamos hablando de que hoy el empleado público, por ejemplo, con esta reforma, podría en lo fáctico no tener asegurada su estabilidad laboral. Hoy un empleado público podría en lo fáctico nuevamente no tener asegurada su jubilación a los 60. Esto en muy concreto violenta algún derecho que la Corte Constitucional debiera observar en estas demandas de inconstitucionalidad que están ingresando día a día contra estos proyectos de ley, Tocayo. A ver, Fernando, como decimos, en lo fáctico, en la práctica, la estabilidad de los servidores sí está en riesgo. Pero yo creería que no va a ser un problema de la ley, no es un problema de las leyes en abstracto, sino va a ser un problema de las personas, de cómo la apliquen. Yo personalmente creería que los problemas de constitucionalidad de esta ley más bien son por las formas, en las cómo se aplicaron. Porque en el fondo, en abstracto, la ley está ahí. La ley lo que quiere mejorar es el servicio público. Pero como tú repetiste, de facto, los servidores públicos sí tienen que estar preocupados. Y vámonos a la forma. Es un proyecto que evidentemente iniciábamos nuestra charla diciendo, ok, hay 20 cuerpos legales que se reforman desde aquí. Desde la forma podría también haber una muralla de contención en la Corte Constitucional. Sin duda, esta ley tiene problemas de forma que yo creo que es muy difícil defender aquello. Yo creo que el más ferviente defensor... Desde el no regreso a la comisión en la discusión del Pleno. Sí, ahora que lo recuerdo. El más ferviente defensor, cuando le dicen explique cómo el concepto de integridad pública es una ley de carácter económico y dónde está la unidad de la materia. O sea, escuchémosle al más ferviente asambleísta defendiendo esto y le cuesta, ¿no? Es que la integridad está en todo. O sea, yo creo que eso no. El más ferviente defensor se traba y dice, oiga... Como es de integridad, entonces quieren íntegro el derecho cambiarlo. No sé qué están entendiendo. Sí, o sea, me dio hasta un poquito de, tal vez hasta de poco de ternura, ¿no? Oiga, pero defienda, ¿por qué hay unidad? Es que la integridad es todo. O sea, claro, pero claro, yo creo que entramos de nuevo en si es lo que necesitamos. Yo creo que la ley, o sea, en abstracto está buena. Yo creo que es lo que necesitamos, con algunos matices, tal vez del tema de las cooperativas, bueno, tal vez con pequeños matices, el tema de los menores, que no fue muy debatido, con matices. Pero yo creo que es algo que los ecuatorianos queríamos, ¿no? ¿Quién no quiere, Fernando, que el servicio público mejore? ¿Quién no quiere que vaya y la señora de la ventanilla me diga, vuelva un ratito y le veo que va más allá, estás chateando? O sea, ¿quién no quiere eso? Claro, tal vez las formas no fueron las adecuadas, pero finalmente yo creo que es lo que necesitamos en su gran mayoría, pero de ahí a esperar a ver cómo aplican las administraciones de turno. Y ojo, que esto se le sale de las manos del Ejecutivo, porque el alcalde del cantón X, a ver cómo aplica. Claro. Y además puesto así como lo pone Tocayo, al final terminamos perdiendo un buen momento para hablar de cuestiones por la forma y por cómo está empujado, terminamos perdiendo el momentum para hablar de cuestiones que son urgentes y necesarias para poner sobre la mesa en la discusión del diseño del Estado y del Estado
de nuevo, de robustez de los servicios públicos. Sin duda, claro. Tal vez uno de los temores fue los tiempos para aprobar una ley ordinaria, ¿no? Y claro, en los tiempos para aprobar en el trámite ordinario caen las voces, ¿no? Caen las críticas. En cambio, si yo apruebo, ¡tum!, tengan su ley y no doy chance a nadie que opine y ya está aprobado también, ¿no? Es otro problema. Estamos pensándolo más desde lo político. Cualquier diseño que nos imaginemos es ahora o nunca, porque ahora tenemos los votos, entonces ahora, ¿sabes qué? Con todas las deficiencias que puedan tener los proyectos, de todas maneras lo empujamos porque es ahora o nunca donde vamos a rediseñar esto. Sin duda, claro, va por ahí. O sea, es notorio el apuro, ¿no? Venga, esto es lo que necesitamos, póngale, ya luego veremos lo que pasa. El país de luego veremos qué pasa. Querido Tocayo, te agradezco muchísimo tu presencia en este. Querido Fernando, gracias por la invitación. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Un abrazo. Al doctor Fernando González, que nos acompañaba para hacer un repaso de las situaciones a las que nos enfrentan los proyectos, concretamente el proyecto de la Ley de Integridad Pública recientemente aprobado por la Asamblea Nacional y que contiene algunos elementos que viene bien repasar. Están todavía ingresando algunas demandas de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional. Sabemos que ese proceso es largo. Sabemos además que la Corte Constitucional hoy por hoy tiene todos los ojos encima de ellas y un ataque discursivo incluso desde el propio Ejecutivo, tratando de cubrirse un poco las espaldas, tratando de anticiparse a lo que podría ser una resolución en derecho que no les guste. La idea de el Estado tal como está siendo llevado hoy por hoy es tener siempre un enemigo. Han marcado al enemigo en la Corte Constitucional en anticipado, antes de que resuelva, para luego poder villanizarlo cuando resuelva. Y porque prevén que existe la posibilidad, porque saben cómo han hecho las cosas, y que se resuelva de forma insatisfactoria para sus propósitos. Entonces, desde ahí también vale bastante marcar todas estas deficiencias, tanto a nivel político como a nivel legislativo, como a nivel jurídico, 100%, como hablábamos con el doctor Fernando González, que me ha dado mucho gusto conversar. Ha sido una charla muy agradable.